Bien, vamos a empezar a manipular resina de poliéster, y para eso debemos tomar algunos recaudos. La resina de poliéster, al ser derivado del petróleo, es un compuesto bastante tóxico y necesitamos una cierta protección. Empecemos por la protección para la vista. Es fundamental evitar que nos caiga alguna salpicadura de resina dentro del ojo, porque la resina es un poco más fuerte que las pinturas o los barnices. Por lo tanto, podría llegar a quemarnos la retina si no tenemos algo de protección. Así que con una antiparra simple y sencilla estaríamos en condiciones de poder trabajar. Por favor, utilicen antiparra, porque el riesgo de quedar ciego si te entra resina en los ojos es muy alto. Respiración, o sea, protección respiratoria. Necesitamos ocupar máscaras que tengan filtros para vapores orgánicos. Esto que tengo en la mano es una semimáscara, así que la semimáscara se usa en combinación con las antiparras. Podemos proteger la respiración y los ojos con estos dos artefactos. Son recomendables si es que vamos a hacer una mesa en forma ocasional o dos mesas, digamos, vamos a trabajar poco tiempo con la resina. Entonces con estos dos elementos estaríamos muy bien protegidos. Pero si fuéramos a dedicarnos a la producción en serie de mesas de resina o cualquier cosa que sea con resina de poliéster y estemos expuestos a la resina durante muchas horas, en ese caso ya directamente recomiendo utilizar una máscara profesional que nos protege todo el rostro, ¿sí? Y siempre con filtro para vapores orgánicos, ¿sí? No sirven los otros filtros, o sea, no sirven filtros para vapores ácidos ni filtros antibactericidas. O sea, tiene que ser filtros para vapores orgánicos. Cuando van a la ferretería o al comercio, a la tienda a comprar los filtros, piden que sean para vapores orgánicos, ¿sí? He visto trabajando gente con resina y utilizando barbijos. Bien, ponerse un barbijo y no ponerse nada es exactamente lo mismo. Los barbijos no sirven para trabajar con resina de poliéster, ¿sí? Los barbijos son para otra cosa. Para trabajar con resina no funcionan. Simplemente no lo recomiendo. No compren barbijos, no usen barbijos, porque sería como trabajar sin protección. Y después, bueno, los guantes para protegernos las manos de las salpicaduras. Bueno, tenemos que utilizar guantes de látex o también los de nitrilo. Yo recomiendo los de látex porque son un poco más económicos y como no se van a usar mucho tiempo, o sea, los vamos a usar durante unos minutos y los vamos a desechar constantemente, o sea, cuando vamos a fabricar una mesa, vamos a usar muchos pares de guantes. Así que nada, compren una caja de guantes de látex y con esto van a tener para hacer un par de mesas. Bien, ya hablamos de la seguridad, protección ocular, protección respiratoria, protección ocular y respiratoria profesional y protección para las manos. Ahora vamos a repasar los elementos que vamos a utilizar para trabajar con la resina propiamente dicho. De paso les muestro que siempre tengo un buzo grueso, porque cuando trabajamos con resina es importante que tengamos ropa gruesa para protegernos de las salpicaduras. Así como los guantes van a proteger nuestras manos, los buzos y un pantalón grueso, generalmente de algodón, de jogging, nos van a proteger de las posibles salpicaduras de la resina. Bien, acá tenemos a la protagonista, resina de poliéster, una jeringa y su correspondiente catalizador. Si bien yo les estoy mostrando un envase de 1 kilo de resina de poliéster, normalmente cuando hacemos mesas utilizamos envases que son de 5 y 10 kilos. En este caso, bueno, lo que yo quiero mostrarles es que para poder preparar la resina con su correspondiente catalizador, nada mejor que tener disponible una jeringa común y corriente, o sea, no es una jeringa especial, una jeringa común y corriente de las que se compran en cualquier farmacia, de 10 milímetros.
De 10 milímetros es la ideal, podemos usar una de 5, pero hay veces que tenemos que hacer cargas de varios milímetros, de 6, 7 milímetros, y esta jeringa nos va a ser más cómodo para poder manipular el catalizador, ¿sí? Bien. Teniendo estos elementos, el que le sigue sería una balanza, porque para poder preparar resina de poliéster, siempre vamos a precisar de una balanza. ¿Podemos usar una jarra medidora? Sí, ya lo habíamos mencionado. Pero si disponemos de una balanza es mejor. En este caso es una balanza común y corriente de cocina, o sea, una balanza ordinaria, no tiene nada de especial. Simplemente tiene que poder pesar hasta 3 kilos. Muy rara vez nosotros vamos a preparar 3 kilos de material de una sola colada. Es muy raro que preparemos tanto material. Normalmente preparamos en 500, 600 gramos, 800 gramos, así que es muy raro llegar a tener que preparar 1 kilo de resina para una sola capa. Hablamos siempre de resina de poliéster, ¿no? Así que bueno, esencial tener una pequeña balanza de cocina con una capacidad de por lo menos 2 o 3 kilos de soporte. Ya habíamos visto que para sellar la madera precisábamos un pincel, así que bien, en este caso lo que necesitaremos es el pincel solo para pintar la madera, y por supuesto el pincel también se desecha después. ¿Por qué desechamos el pincel? Porque hay productos que no sirven para limpiarlo, pero los productos que sirven para limpiar los pinceles normalmente son más caros que los pinceles, por lo tanto lo ideal es utilizar el pincel y desecharlo, comprando siempre pinceles baratos, por supuesto. Otro artículo necesario es un metro. El metro es importante porque para saber la cantidad de resina que vamos a preparar por cada colada, tenemos que saber, o aplicar una fórmula que es largo por ancho, por profundidad o por espesor. Así que, y a esa fórmula se le aplica una variante que tiene la resina y nos va a decir la cantidad exacta de material que tenemos que preparar por cada colada. Entonces es importante tener un metro disponible. Después, pigmentos. Los pigmentos, en este caso estamos viendo el pigmento metalizado. Si lo vemos, es un polvo. Y pigmento en pasta para resina. El pigmento tiene que ser especial para resina, no es cualquier pigmento o pintura. Ejemplo, no podemos ir a una pinturería común y pedirle un entonador o un tinte para pinturas, porque esos tintes para pinturas contienen agua, y como la resina de poliéster es un derivado del petróleo, no le podemos aplicar nada que tenga agua, porque se van a rechazar. O sea, el petróleo y el agua se repelen, no se juntan. Si le colocáramos algún compuesto que tuviera un poco de agua, automáticamente la resina se cortaría. Por eso precisamos pigmento en pasta o pigmento concentrado para resinas. Así que, y opcional, en este caso nosotros vamos a usar un poquito de pigmento metalizado. El pigmento metalizado no le da color a la resina, solo le da reflejos metálicos a la resina. El color se lo va a dar este pigmento, el pigmento en pasta. ¿Se entiende? Vamos a precisar un envase. Yo acá corté una botella de gaseosa, es lo que generalmente utilizo, botellas de gaseosa, porque el envase, una vez que se hace una mesa, por decir algo, después el envase se tira, o sea, no se puede reutilizar. Así que yo me dedico a fabricar mesas, por lo tanto utilizo muchos envases. Junto botellas de gaseosa, las corto, las pongo sobre la balanza y preparo la cantidad de resina que tengo que preparar según el peso y ya está. Es bastante simple y sencillo para que no tengan que andar comprando jarras medidoras y ese tipo de cosas, que son artículos más caros y que después los tienen que tirar cuando terminan. Así que, entonces es importante un envase para usarlo como recipiente, un envase descartable. Y finalmente, un termómetro de ambiente, ¿sí? A ver, acá me está marcando, no sé si pueden apreciar, 19 grados de temperatura.
19,4. Bien, esta resina, la resina de poliéster, necesita una atención constante de la temperatura. O sea, nosotros antes de ponernos a preparar, tenemos que ver qué temperatura hace, porque dependiendo de la temperatura ambiente, la cantidad de resina que podamos preparar. ¿Se entiende? Durante el proceso que vamos a explicar de la reacción química de la resina poliéster, vamos a ver las tablas de temperatura que son esenciales y ahí van a poder comprender mejor el porqué, la importancia de un termómetro. Pero ya saben que tienen que disponer de un termómetro para saber la temperatura del ambiente. Y también mide la humedad, que también está bueno saber que para trabajar con poliéster, de repente cuanto menos humedad, mejor. Y después el rollito de papel de cocina, simplemente para levantar cualquier salpicadura o mancha en el momento que se produzca, a fin de no dejarla, de no desparramar más la resina o de no dejar que endurezca y quede después incrustada en algún lugar que no queramos. Así que, bueno, disponiendo de estos elementos, estamos en condiciones de empezar a trabajar con la resina. Así que, como verán, no son pocas las cosas que se necesitan, pero tampoco son difíciles de conseguir. Así que bueno, ahora vamos a ver el proceso químico de la resina de poliéster, que es muy interesante, y para aquellas personas que puedan llegar a entenderlo bien y dominarlo, les veo un futuro brillante en el manejo de este material, porque la cantidad de cosas que se pueden hacer con poliéster es prácticamente ilimitado. Así que bueno, vamos a avanzar con el próximo bloque, así descubrimos un poco más acerca de la resina. Bien, utilizaremos los elementos mencionados anteriormente para realizar un pequeño experimento. Vamos a preparar resina para poder ver ante la cámara la reacción química de la misma. Tenemos una temperatura de 25,2 grados centígrados y una humedad del 32%. Son parámetros óptimos para un día de trabajo con resina poliéster. Vamos a utilizar un poco de catalizador en la proporción adecuada y la resina de poliéster. Vamos a utilizar un envase de vidrio para aprovechar su transparencia, la cual nos va a permitir ver la reacción química con mayor claridad. Y la balanza, bueno, sobre la cual vamos a preparar la cantidad de resina que nosotros utilizaremos para nuestro experimento. En este caso van a ser 200 gramos de material. También vamos a utilizar unas placas para obtener un mejor contraste y así poder observar los cambios de tono que vamos a tener en el proceso químico. La idea es poder ver el momento en el cual la resina se sella cuando entra en contacto con el catalizador. Bien, vamos a empezar a agregar 200 gramos de material . Vemos que se van formando burbujas en la medida que lo vamos echando y vamos viendo también que el material tiene su color violeta azulado característico. Eso quiere decir que el material es de muy buena calidad. Ahora procederíamos a aplicar el catalizador, que en este caso, como la temperatura es óptima, vamos a aplicar 1,5% sobre los 200 gramos de resina. Así que el 1,5% sobre 200 gramos es 3%. También colocamos las placas para obtener el mejor contraste posible, ya que la idea es captar en la imagen los distintos cambios de tono. Bien, separemos ahora el catalizador utilizando una jeringa para absorber
los 3 gramos o 3 milímetros de catalizador que vamos a incorporar en la resina. Recuerden que 1 milímetro de catalizador es igual a 1 gramo. Bien, ya tenemos los 3 milímetros. Ahora los volcaremos dentro de la resina. Como las primeras reacciones enturbian a la resina, o sea, la empañan, lo que vamos a hacer es colocar un fondo oscuro para poder percibir mejor el efecto de la reacción inmediata del catalizador sobre la resina. Bien, este fondo oscuro nos va a dar un contraste mayor para lo que nosotros necesitamos. Vamos a ver qué pasa. Observen el abanico de material turbio y la reacción química empieza a ser como un vapor que sube a la superficie y nosotros mediante el movimiento de agitación vamos a poder desparramar para que contagie a toda la mezcla. Observemos que ya la mezcla está totalmente turbia. Quedan algunos hilos blancos y fíjense qué rápido cambia el tono y se vuelve un color más homogéneo. Lo turbio ya desapareció, la reacción química ya sucedió y la resina ahora está bloqueada. Observamos que la resina ya no es más violeta como lo era en un principio. Ahora simplemente terminamos de homogeneizar la mezcla y hay que esperar, o sea, el tiempo de fraguado. En estos momentos la resina ya está sellada. Si quisiéramos agregarle más catalizador porque pensáramos que nos quedamos cortos, no tendría sentido. Ahora podríamos echar 1 litro de catalizador dentro de esta resina y no le haría absolutamente nada porque la resina está bloqueada. Ya no puede absorber más catalizador. O sea, la reacción química que tenía que ser ya se dio. Observemos la diferencia entre la resina pura y la resina catalizada. Vemos la diferencia de color, es notable. Ahora simplemente hay que dejar transcurrir el tiempo y que la resina empiece a endurecer. En la medida que la resina empieza a endurecer va a ir levantando temperatura, así que vamos a medir la temperatura inicial de nuestro proyecto para ver cómo está en estos momentos y a partir de ahí ver hasta qué punto o temperatura alcanza. El pirómetro nos dice que tiene 23 grados de temperatura en estos momentos. Ahora es simplemente esperar. Vamos a acelerar el proceso de video porque las cuestiones térmicas insumen un buen rato. La resina va a estar en estado líquido aproximadamente durante 10 minutos y después comienza a convertirse en una especie de gelatina. Cuando comienza a convertirse en una gelatina, empieza a levantar mucha temperatura. También vamos a ver que va a empezar a cambiar de color. ¿Ven? Ahí ya tenemos el cambio de color y la gelatina ya se ha formado. Esto va a empezar a levantar temperatura, mucha temperatura. Ahora lo vamos a medir. Ya pasaron 36 minutos de la mezcla y el pirómetro nos dice que alcanzamos la temperatura de 92,5 grados centígrados. O sea, ya estamos casi llegando a los 100 grados. Si la temperatura de la resina alcanza los 100 grados, el bloque de resina de poliéster se quebraría. Así que vamos a esperar a no llegar a los 100 grados, aunque estamos muy cerca.
y si en algún momento vemos que aparece una rajadura es porque la temperatura de la resina alcanzó los 100 grados. ...48 minutos después de mezclar, volvemos a tomar la temperatura y nos dice que es de 76,9. Es una buena señal. La temperatura está bajando y no se ha quebrado la resina, así que ya no va a alcanzar los 100 grados. Bien, ahora es cuestión de dejar pasar el tiempo, que se enfríe la mezcla para obtener un bloque de resina sólido, en este caso el que va a quedar dentro de nuestro envase. Pero lo mismo sucedería si esto estuviera dentro de una mesa. 75 minutos después, la temperatura es de 49,5, o sea, casi 50 grados. O sea, 1 hora y cuarto después, la temperatura sigue siendo alta, 50 grados. Eso quiere decir que levanta temperatura muy rápido, pero para enfriarse tarda bastante más. Si bien vemos que tiene un tono medio oscuro, a medida que vaya endureciendo y enfriando, va a volver a ser más cristalina. Sí podemos ver que los objetos a través de la resina se ven con claridad, así que nuestro experimento ha sido exitoso. Solo queda esperar que se enfríe. Bien, ahora que hemos presenciado la reacción química de la resina de poliéster y hemos comprobado que alcanza altas temperaturas, tenemos que aprender a controlar esas altas temperaturas para evitar daños en nuestro producto. Para eso vamos a ver las siguientes placas, en las cuales vamos a aprender cómo manejarnos según la temperatura y la cantidad de resina. Veamos la primera placa. Para medir la resina de poliéster podemos utilizar o una balanza o una jarra medidora. Lo ideal, lo recomendable es utilizar una balanza, porque la balanza es realmente más precisa. 1 kilo de resina de poliéster equivale a 940 centímetros cúbicos, o sea, es casi 1 litro, no llega a serlo. Para medir el catalizador utilizamos jeringas, normalmente de 5 milímetros o de 10 milímetros. Son jeringas comunes y corrientes, se consiguen en cualquier farmacia. El catalizador sí tiene una correspondencia de 1 milímetro, 1 gramo. O sea, 1 litro de catalizador equivale a 1 kilo. Es más fácil de medir el catalizador. Bien, teniendo en cuenta cómo medir la resina de poliéster, ahora vamos a tomar un ejemplo. Vamos a utilizar 100 gramos de resina de poliéster porque es un número redondo y fácil de comprender. En este esquema tenemos puesto un máximo y un mínimo de resina de poliéster. Máximo porque no podemos superar esa cantidad de catalizador dentro de la resina de poliéster, y el mínimo lo mismo, no podemos aplicar menos de esa cantidad. El mínimo de catalizador para activar la resina de poliéster es 1%, o sea que en 100 gramos es 1 milímetro. 1 milímetro o 1 gramo. 1% es lo menos que podemos aplicar de catalizador dentro de la resina de poliéster, porque si aplicamos menos de esa cantidad, la resina de poliéster no se va a endurecer, o sea, se va a bloquear, se va a sellar, pero no se va a endurecer, no va a solidificar, va a quedar hecha una gelatina. Así que vamos a haber desperdiciado la resina. Nunca tenemos que colocar menos del 1% de catalizador en una preparación de resina de poliéster. El máximo es 2%. Nunca tenemos que preparar resina de poliéster con más del 2% de catalizador. Si preparamos resina poliéster con más del 2% de catalizador, es muy posible que nuestra resina de poliéster se quiebre, salga toda arrugada
quede turbia, manchada. Eso es porque el catalizador provoca una reacción química tan violenta y a mayor cantidad de catalizador, mayor virulencia de la reacción química, afecta el resultado final. Así que, entonces sabemos que nunca más del 2% y nunca menos del 1% de catalizador. Ahora vamos a ver cómo sabemos la cantidad de catalizador que tenemos que colocar. Bien, la cantidad de catalizador solo y únicamente varía por cuestiones térmicas. O sea, si el clima es cálido, ponemos poco catalizador, pero nunca menos del 1%. En este caso, 100 gramos de resina, lo menos que podemos poner es 1 milímetro, que sería el 1%. Y si el clima es fresco, aplicamos como máximo el 2%. Es importante entender que cálido y fresco no estamos hablando de temperaturas extremas, o sea, estamos hablando de temperaturas cercanas. Lo ideal es trabajar con un clima templado aplicando el 1,5%. Ahora vamos a ver la tabla de grados, acá la tenemos, para que podamos entender qué es lo que se considera fresco. Fresco es cuando tenemos temperaturas de 18 grados o menos. Entonces ahí aplicamos hasta 2% del catalizador. Si la temperatura fuese intermedia, de 19 a 26 grados, se considera templado, se considera el clima ideal. Ahí aplicamos 1,5% de catalizador. ¿Sí? Y si la temperatura está por encima de los 27 grados, ya se considera cálido. Y como máximo vamos a aplicar 1% de catalizador. Así que, pero nunca menos de 1%. Ejemplo, tenemos un día de 33 grados de calor. Siempre estamos hablando en grados centígrados, ¿no? 33 grados de calor. Decimos, es demasiado calor, vamos a colocar menos del 1%. No se puede hacer eso. Siempre hay que colocar como mínimo 1%. Da igual si hace 27 grados o si hace 33 grados. Así que no podemos colocar nunca menos del 1% porque si colocamos menos del 1%, la resina no se va a endurecer. ¿Está? Y en el caso del frío es exactamente lo mismo. Supongamos que vamos a trabajar un día que hace 10 grados y decimos, con 2% no me va a alcanzar, le voy a poner 3%. Error, no podemos colocar un 3% de catalizador, por más que la temperatura sea muy baja. Así que tengan en cuenta que el máximo es 2% y el mínimo 1%. La cantidad ideal de catalizador es 1,5 y se aplica en temperaturas que van desde los 19 hasta los 26 grados aproximadamente. La temperatura ideal de trabajo, como lo vimos recién, es de 19 a 26 grados centígrados. Si yo quisiera preparar, en vez de 100 gramos, quisiera preparar 300 gramos de resina, yo tendría que colocar 1,5 milímetros por 3, o sea 4,5 milímetros para los 300 gramos de resina. Así que esto funcionaría indefectiblemente para cualquier cantidad de resina que apliquemos. El 1,5 es una proporción que sale bien en el 90% de los casos. Es muy raro que algo salga mal aplicando 1,5% de catalizador sobre la resina de poliéster. Incluso a veces con las temperaturas extremas. O sea, si hace mucho frío y yo en vez de colocar 2%, coloco 1,5%, lo que va a suceder es que va a tardar más en endurecerse. Pero no es que no se va a endurecer, solo va a tardar un poco más. Sí, no es recomendable cuando hace calor, porque cuando hace calor, si aplicamos
mucho catalizador, aceleramos mucho el proceso y levantamos mucha temperatura. Entonces es posible que la resina supere los 100 grados centígrados y se parta si colocamos catalizador de más. Para poder jugar con el catalizador y la temperatura, tenemos esta última placa donde podemos apreciar que cuando hace mucho frío o está fresco, podemos, en vez de agregar más catalizador, mantenemos el 2% nada más de catalizador, pero podemos hacer capas de resina más gruesas. Lo ideal siempre es hacer capas que sean de aproximadamente 2 milímetros, pero si hace mucho frío o está muy fresco, colocando 2 milímetros de catalizador, en vez de hacer una capa de resina de 2 milímetros, podemos hacer una capa de resina de 3 milímetros, ya que la temperatura que no nos la va a aportar el ambiente, la va a aportar la reacción química de la resina. Entonces vamos a compensar por ese lado. Exactamente lo opuesto es cuando el clima es muy cálido. Si hace demasiado calor y nosotros queremos trabajar igual, ejemplo, un día que hace 33 grados, 34 grados, decimos, la resina si le pongo, aunque le ponga 1 milímetro de catalizador, o sea 1 gramo de catalizador, la resina se va a quebrar igual. ¿Qué hacemos? Achicamos el espesor de la capa. Cuando hace mucho calor, aplicamos capas muy delgadas, entonces las capas bien delgadas no llegan a levantar tanta temperatura porque al ser delgadas disipan el calor más rápido en vez de concentrarlo. Una capa de 3 milímetros va a concentrar mucho más calor que una capa de 1 milímetro. Así que 1 milímetro lo va a disipar mucho más rápido. Por lo tanto, haciendo capas más delgadas, reducimos el riesgo de que la resina se quiebre. Bien, ahora que lo hemos visto en las placas, sería bueno que ustedes estudien estas placas antes de lanzarse a hacer algo. Vamos a ver después, cuando hagamos las coladas para nuestro proyecto, que siempre vamos a estar pendientes de la temperatura del termómetro y en función de eso vamos a preparar una cantidad de resina como para hacer capas de 1 milímetro, 2 milímetros o 3 milímetros de espesor. Bien, vamos a continuar con el próximo blog.